En esta oportunidad vamos a hablar de una vacuna más, la vacuna CanSino. Una vacuna china que nos han solicitado mucho ustedes mismos en los comentarios. Recuerden que si quieren que hablemos de algún tema en particular, dejen su sugerencia en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Vamos a hablar de qué sabemos de la vacuna CanSino. Vamos a hablar qué sabemos de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3 hasta el momento. Por otro lado, yo quiero comentarle algunos aspectos que me llamaron la atención de cuando hice la lectura de tanto la fase 1 y principalmente de la fase 2 respecto a lo que tiene que ver con la eficacia, respecto a cómo hicieron los estudios, a cómo está compuesta esta vacuna. La verdad es que los estudios están muy bien hechos. Sin embargo, hay algunos datos curiosos. También les voy a contar cómo funciona y les voy a contar si realmente es de una dosis como dicen que debería ser o si se está empezando a hablar de tal vez una segunda dosis y el porqué de esto. Bien, empecemos por acá. Un breve resumen muy rápidamente. Nosotros, antes del 2019, que surge el SARS-CoV-2, no teníamos inmunidad para este nuevo virus. Entonces, nuestro cuerpo se encontraba desnudo para atacar a este microorganismo, a este virus. Cuando ese virus entraba, nuestro cuerpo generaba una respuesta que se llama estereotipada, una respuesta inmune generalizada. Esa respuesta no es buena para combatir a los virus y genera mucha inflamación. La respuesta inmune específica, es decir, aquella que va a atacar al SARS-CoV-2, lleva un tiempo en generarse por nuestro organismo, 14, 21, 28 días. Ese tiempo nosotros lo podemos acortar. ¿Cómo? Dándole a conocer a nuestro cuerpo que este virus existe y permitiéndoles que genere anticuerpos y células de memoria o células para destruir ese microorganismo llamado SARS-CoV-2. Eso es específicamente lo que hacen las vacunas. En el caso de CanSino, la vacuna le va a enseñar a nuestro organismo a quién es el enemigo. Ese enemigo va a tener forma de proteína Spike. ¿Cómo yo le voy a enseñar qué es la proteína Spike a mi organismo si nunca tuve contacto con él? Bueno, fíjense lo que hizo CanSino en su caso. La vacuna CanSino toma un tipo de adenovirus. Los adenovirus son casi 100 serotipos que infectan tanto a hombres como a animales. De estos 100, más o menos un poco más de 40 infectan al ser humano y producen, por ejemplo, cuadros respiratorios, pero también producen cuadros gastrointestinales y conjuntivitis, por ejemplo. ¿Por qué importa el adenovirus? Nosotros lo que estamos queriendo hacer con la vacuna CanSino es enseñarle a nuestro organismo cómo atacar a esta proteína. Esta proteína no es conocida por nuestro organismo, entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros quisiéramos enseñarle a nuestro organismo, nosotros tenemos que introducir una parte del virus. Puede ser la misma proteína, puede ser la cápsula, puede ser cualquier parte. Sin embargo, nosotros queremos atacar a esta, porque esta es la que permite al virus ingresar al cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Introduciendo material genético, en forma de ADN o en forma de ARN. En el caso de la vacuna CanSino, lo que ellos hacen es, si ellos introdujeran el material genético propiamente dicho, ese material genético es destruido por nuestro sistema inmune. En cambio, si ellos utilizan al adenovirus, le sacan a este adenovirus las partes que le permiten a él producir cuadros respiratorios, gastroenteritis, conjuntivitis, ese adenovirus es no replicativo. Él es un adenovirus defectuoso que no tiene la capacidad ni de reproducirse ni de producir enfermedad. Y en los lugares que sacaron del material genético van a introducir el material genético que corresponde a esta proteína, a las proteínas Spike. Es decir, el coronavirus tiene ARN. Parte de su ARN codifica a esta proteína que le va a permitir ingresar a nuestro organismo. Ellos van a tomar esa parte y la van a fabricar en un laboratorio, es decir, ellos conocen la secuencia del coronavirus y van a fabricar la secuencia que codifica la proteína Spike y la van a introducir en el adenovirus. Este adenovirus que no tiene la capacidad de enfermarnos. Entonces, al introducir a través de la vacuna este adenovirus, el mismo virus, es decir, este adenovirus del serotipo 5 en este caso, va a vehiculizar, va a vectorizar,
va a permitir, porque es un virus, que se ingrese a nuestras células, pero lo que va a estar ingresando no es el material genético para producir estos cuadros, sino el material genético para producir solamente esta proteína. ¿Bien? Cuando en nuestro organismo se produzca esta proteína, nuestro organismo lo va a reconocer como extraño. Al reconocer como extraño, va a producir tanto anticuerpos como células blancas. Al producir tanto anticuerpos como células blancas, nosotros vamos a estar preparados y cuando venga el verdadero coronavirus o no va a poder ingresar y producir enfermedad o lo va a hacer levemente. Eso es lo que busca la vacuna CanSino, introducir a través de un vector, el adenovirus del serotipo 5, material genético del coronavirus para producir la proteína Spike y para que nuestro organismo ya conozca al enemigo. De esta manera lo vamos a preparar, lo vamos a esperar mucho más preparados. Ahora, fíjense estas curiosidades. Lo primero, esta tecnología se la conoce a través de la vacuna del ébola, que también utiliza el adenovirus. Y también se introduce material genético y se permite al organismo conocer a esta enfermedad previamente. Ahora, los adenovirus, yo les dije algo que es clave, son muy comunes. Fíjense, en la India, aproximadamente el 80% de las personas, según distintos estudios que estuve revisando, poseen anticuerpos para este adenovirus. En Kenia, por ejemplo, el porcentaje supera los 70%. En Estados Unidos, por hablar de otro lugar, un poco menos del 30%. Esto es variable según el estudio que ustedes lean. Fíjense, yo les estoy diciendo que nuestro organismo, debido a que el adenovirus es común, ya lo conoce. ¿Por qué? Porque genera cuadros respiratorios, gastroenteritis, conjuntivitis. En la India un poco más, en Kenia un poco más, en Estados Unidos un poco menos. Pero fíjense, nuestro organismo ya tiene anticuerpos para este adenovirus. Doctor, ¿y cuál es el problema que tenga anticuerpos para el adenovirus si lo que yo quiero es que ingrese el material genético? Bueno, si yo ataco al adenovirus antes de que pueda ingresar a nuestras células, probablemente la respuesta inmune que yo produzca contra la proteína S sea menor. ¿Por qué? Porque esos adenovirus van a estar destruidos antes de llegar, porque nuestro organismo ya está preparado, porque antes tuvo contacto con el adenovirus. Esto va a tener una implicancia muy importante en esta vacuna que yo les voy a contar a continuación. Es así que en marzo del 2020 se inicia el estudio de fase 1 de la vacuna CanSino. Se toman 108 personas sanas de entre 18 y 60 años. Estas personas debían ser sanas y no debían tener estigmas previos del SARS-CoV-2. Este estudio se hizo en Wuhan, en China. Entonces, ¿qué se hizo? El brote de la epidemia, de la pandemia, en ese momento era ese lugar. Entonces, este estudio se aseguró de que las personas, estas 108, no hayan tenido ni contacto en ese momento ni previo con el SARS-CoV-2. ¿Qué se hizo? Se le hizo hisopado a través de PCR, que tenía que ser negativo. Se hizo anticuerpos para asegurarse de que ellos no hayan tenido contacto previo con el virus. Y también se hizo tomografías de tórax para ver que no haya imágenes compatibles con el virus. Entonces, teniendo todo esto, también se les pidió que se aíslen por lo menos 14 días en un hotel de esa ciudad. ¿Para qué? Para no confundir los anticuerpos que se van a generar con los anticuerpos por la infección. Es decir, ellos querían estar seguros de que la respuesta que tuvieran fuera por la vacuna y no por la infección. Se los dividió en 3 grupos de 36 cada uno y a cada grupo se le dijo: usted va a recibir una dosis baja, usted va a recibir una dosis media y usted va a recibir una dosis alta. ¿Y qué se quiso estudiar? Se quiso estudiar 2 cosas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y si hay efectos adversos graves de los 7 a los 28 días para presentar este estudio, aunque se lo siguió a los 6 meses. Y lo mismo con la inmunidad. ¿Existe inmunidad? ¿Esa inmunidad es neutralizante? ¿Esa inmunidad puede combatir al SARS-CoV-2? Por otro lado, ¿existe inmunidad de tipo celular? Es decir, además de anticuerpos, generamos células. Y fíjense lo que vio este estudio. Los efectos adversos fueron relatados por un poco más del 75% de los participantes, dependiendo si estaban en el grupo de dosis baja, media o alta. Pero cuando ellos desglosaron los efectos adversos y estudiaron, vieron que efectos adversos locales
es decir, en el sitio de punción, recuerden que es una única dosis en el deltoides, representaban más o menos el 50% y generalmente eran dolor. Ahora, respecto a los efectos adversos sistémicos, es decir, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, es decir, dolores musculares, artralgias, etc. Los más comunes eran fiebre, cefalea, es decir, dolor de cabeza, mialgias, es decir, dolores musculares y fatiga. Por último, se preguntaron, ¿habrá una repercusión de laboratorio grave que tengamos que saber? Y se le sacó sangre antes a los participantes y a los 14 y a los 28 días. ¿Y qué se vio? Se vio cómo estaba la función renal, cómo estaba la función hepática y principalmente cómo estaba el hemograma. Este estudio, en los 108 participantes, demostró que la mayoría de los síntomas o efectos secundarios locales, sistémicos o incluso los cambios laboratoriales eran leves a moderados. No hubo efectos adversos muy graves. Sí hubo efectos adversos que ellos llaman del grado 3, es decir, más tendiente a severos. Y fueron principalmente fiebre alta. Aquí ellos llamaron fiebre alta a una temperatura mayor a 38,5 grados. Ahora, cuando ellos se fijan cuánto tiempo tarda en disminuir o en mejorar esos, la mayoría de los pacientes entre las 48 y las 72 horas estaban totalmente curados. Ya no tenían ningún síntoma y generalmente ellos recibían tratamiento por su propia cuenta en domicilio o en este caso en el hotel. Es decir, no hubo ningún síntoma de gravedad que requiere internación o tratamiento de parte de un médico. Se puede decir hasta acá que la vacuna sería segura. Ahora, cuando ellos se fijan, ¿quiénes hacían más fiebre alta o una fatiga extrema, es decir, un cansancio extremo? Vieron que la mayoría estaban en este grupo, en el de dosis alta. Este es el primer punto importante. Esta dosis va a ser descartada para la fase 2. ¿Por qué? Porque generaba una respuesta inmune un poquito más alta, no muy significativo, pero generaba más efectos adversos, ninguno de gravedad, pero esta dosis quedó fuera para el grupo 2. Y cuando vieron respecto a la inmunidad, ellos se preguntaron varias cosas. La primera, ¿genera anticuerpos? ¿Esos anticuerpos son neutralizantes? Y por último, ¿genera respuesta celular? ¿Y qué hicieron? Fíjense. Lo primero, ¿qué tiene que ver esto, doctor, de los anticuerpos y los anticuerpos neutralizantes? Una cosa es que vos generes anticuerpos en general. Supongamos, yo me pongo la vacuna y me fijo cuántos anticuerpos contra la proteína Spike, específicamente contra el sitio de unión al receptor, y me fijo, esos anticuerpos están presentes. Ahora, ¿esos anticuerpos tienen realmente la capacidad de neutralizar al coronavirus? Una cosa es yo tener los anticuerpos, perfecto, son anticuerpos que van a atacar esa zona, pero realmente los neutralizan. Entonces, ¿qué se hace? Se toma también la cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué se vio? Que generaban tanto anticuerpos contra el receptor, contra el sitio de unión al receptor, como anticuerpos neutralizantes. Y respecto a la respuesta celular, también generaba una respuesta celular positiva. Ahora, ¿en qué tiempo generaba esta respuesta? Bueno, a los 14 días ya teníamos anticuerpos, pero el pico de anticuerpos se daba a los 28 días. En cambio, la respuesta celular, el pico ocurría a los 14 días. Hasta acá, la fase 1 nos demostró, la vacuna es segura, genera efectos adversos de leves a moderados, con efectos adversos grado 3, principalmente fiebre, en el grupo de altas dosis, y genera anticuerpos tanto contra el sitio de unidad del receptor como neutralizantes, además de una respuesta celular. Ahora, este estudio podía pasar a la fase 2, que empezó en abril del 2020, ya con más participantes para evaluar mucho más fino entre estas dos dosis, cuál se iba a utilizar en la fase 3 y también la cantidad de anticuerpos, la cantidad de células, la cantidad de efectos adversos. Eso es lo que les voy a mostrar a continuación y también las curiosidades de este estudio de fase 2. Veamos a continuación la fase 2, qué sabemos de la fase 3, las curiosidades y las conclusiones de esta vacuna. En abril del 2020 ya sabíamos que la dosis alta no iba a avanzar, entonces nos quedaba la dosis media y la dosis baja. La otra pregunta que nos quedaba es, ¿recuerdan? Los pacientes tenían de 18 a 60 años. ¿Qué pasa con los mayores de 60? ¿Es seguro ocupar esta vacuna? Y lo otro, ¿vamos a ocupar la dosis media o la dosis baja? Es esto lo que trata de dilucidar esta fase 2. Entonces,
toma un poco más de 500 pacientes y los divide en 3 grupos. Los divide en un grupo a dosis media, un grupo para dosis baja y un grupo que va a recibir el placebo. Porque este estudio, a diferencia del anterior, es un estudio un poco más complejo, es un estudio randomizado, doble ciego y controlado contra placebo. Los investigadores apostaban, entre comillas, a que la dosis media era la que iba a funcionar, iba a tener un poquito más de inmunidad, pero iba a tener la misma cantidad de efectos adversos. Entonces pusieron un poco más de personas en este grupo, mientras que en la dosis baja y en la placebo pusieron 120 y pocos en cada grupo. ¿Bien? Y se hicieron 2 preguntas. La pregunta principal del estudio es, ¿genera anticuerpos, es decir, respuesta humoral a los 28 días? ¿Genera anticuerpos? Y la otra ¿es segura la vacuna a los 14 días? Esa fue la respuesta, la pregunta principal en este estudio. Ahora, la pregunta secundaria, aquella que ellos también querían valorar, era, ¿qué pasa con los anticuerpos a los 14 días? Y por otro lado, ¿qué pasa con los anticuerpos a los 6 meses? ¿Disminuye? ¿Se mantiene igual? Etcétera. También se preguntaron respecto a la inmunidad, ¿qué pasa con la respuesta celular? Y respecto a la seguridad, evaluaron qué pasa a los 28 días y qué pasa a los 6 meses. Entonces, este estudio viene a responder esto, aunque solo se publicaron a 28 días. Hay trascendidos periodísticos que hablan de los 6 meses y demás, pero todavía no está publicado ese estudio. Fíjense, respecto a la inmunidad, habían hecho cero conversión. Cero conversión se llama en el caso de este estudio a un aumento de los títulos, la cantidad de anticuerpos, de por lo menos 4 veces respecto al valor basal. Es decir, la persona viene, se saca sangre justo antes de aplicarse la vacuna, se le toma sangre a los 28 días y se ve cuántos anticuerpos tiene. ¿Qué anticuerpos? Los anticuerpos específicos estos, contra el sitio de unión del receptor del coronavirus, la llave que va a permitir el ingreso a nuestras células, que está en la proteína S, la proteína Spike. Y vieron que cero conversión para anticuerpos específicos tenían el 95% de los pacientes. Ahora, además de que haya anticuerpos contra esa proteína, ¿esos anticuerpos tienen capacidad de neutralizar al virus? Fíjense, cuando ellos vieron la cero conversión de anticuerpos neutralizantes contra virus vivo, fue de más o menos el 50% contra virus vivo y un poco bastante más contra pseudovirus, que es un tipo de virus, como les dije anteriormente, modificado, capaz de permitirnos ver la respuesta neutralizante. Entonces ellos se preguntaron cuántos en el grupo placebo tenían cero conversión para anticuerpos específicos o para anticuerpos neutralizantes, etc. 0% de los pacientes habían hecho cero conversión. Fíjense, la eficacia de la vacuna, probablemente esto es solo una conjetura que se hace del estudio de fase 2, en realidad las cuestiones del estudio de fase 3 las tienen que hacer en el estudio de fase 3, pero rondaría entre 50 y más o menos el 80% de anticuerpos neutralizantes que tenía para pseudovirus. Este es el primer gran dato. Esta sería más o menos, no se puede hablar de eficacia acá, pero sabríamos que neutralizaríamos al virus más o menos entre un 50 y un 80% según estudios de laboratorio de fase 2. Ahora, ¿qué hay de la seguridad? Cuando ellos evaluaron seguridad, vieron lo mismo, que a los 14 días más o menos el 70% tenían efectos secundarios, principalmente locales, dolor en el sitio de la punción, o de la inyección, y sistémicos como fiebre, cefalea, mialgias, etc. Y cuando vieron, más o menos un 40%, 45% en el grupo placebo también se quejaba de los mismos síntomas. Ahora, en contra de lo que los investigadores pensaban, la mayoría de los efectos adversos de grado 3, fiebre mayor a 38 grados, 38,5 en realidad, o una fatiga muy marcada, que fueron un poco más de 20 pacientes, ocurrieron principalmente en la dosis media. Entonces, fíjense, este estudio de fase 2 nos muestra que la dosis media no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque generaba más efectos secundarios de grado 3 que la dosis baja, que generó solo uno de los pacientes generó un efecto adverso de grado 3. Mientras que la fase 1 nos había mostrado
que debemos continuar con la dosis media y la baja. La fase 2 nos demuestra que debemos continuar con la dosis baja. ¿Por qué? Porque se prioriza la seguridad. En cambio, la inmunidad era muy parecida en la dosis media y la dosis baja. Entonces, ¿qué dijeron los investigadores? Cuando avancemos a la fase 3, avanzaremos con la dosis baja. Ahora, fíjense curiosidades. Ellos cuando ven estos números dicen, ¿qué pasó? ¿Quiénes responden menos y por qué? Y vieron las siguientes cuestiones. Solamente el 13% de los pacientes de este estudio tenía más de 65 años, pero ellos vieron una clara disminución de la inmunidad generada en esos pacientes mayores de 65 años por la vacuna. Entonces, la primera limitante es la edad disminuye la inmunidad generada por la vacuna, especialmente, dice el estudio textual, en aquellos que tienen anticuerpos anti-AD5. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿y eso? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que el vehículo que iban a utilizar para ingresar el material genético a nuestras células se llamaba adenovirus del serotipo 5? Y que este adenovirus era muy común y que mucha población posee anticuerpos contra él. Bueno, cuando ellos hacen el estudio y ven cuántos anticuerpos contra este adenovirus tenían las personas, ven que las personas que más anticuerpos tenían contra este adenovirus, que va a transportar a el material genético de la proteína S, aquellos que tenían muchos anticuerpos tenían una respuesta inmunológica contra el SARS-CoV, contra la proteína S, mucho menor. ¿Qué quiero decir? Esta vacuna tendría o generaría menor inmunidad, sobre todo en pacientes de edad mayor y sobre todo en pacientes con anticuerpos antiadenovirus del serotipo 5 en alta concentración, en altos títulos. ¿Bien? Entonces, los investigadores acá se preguntaron, ¿hace falta una segunda dosis? Y fíjense otra curiosidad, cuando ellos miden los anticuerpos antiadenovirus del tipo 5 previo a la inyección, tenían un valor. Y cuando los miden 28 días después, habían hecho cero conversión, habían aumentado 4 veces o 5 veces dependiendo de la dosis de la vacuna. Entonces se enfrentan a un problema peor. ¿Por qué? La respuesta genera inmunidad contra el SARS-CoV-2, pero también genera inmunidad contra el adenovirus. A mayor inmunidad contra el adenovirus, es decir, el vehículo, menor respuesta contra el SARS-CoV-2. ¿Le vamos a dar una segunda dosis a los pacientes? La pregunta es ¿cuándo? Si generé más anticuerpos contra el adenovirus. Y si genero más anticuerpos contra el adenovirus, la respuesta es menor. Eso es lo que ellos van a continuar estudiando. Y dijeron, vamos a tomarnos varios meses para ver si damos una segunda dosis, porque vemos que la respuesta no es la ideal en pacientes mayores con anticuerpos contra adenovirus y vemos que van a necesitar probablemente un refuerzo. ¿Cuándo? A los 3 o a los 6 meses, no estamos seguros. ¿Por qué? Porque queremos que bajen los anticuerpos contra el adenovirus para que la respuesta sea mejor. Entonces, como curiosidades, una respuesta menor en pacientes grandes, una respuesta menor a aquellos pacientes que ya tuvieron contacto previo con el adenovirus, que depende de la población estudiada, cambia el porcentaje, y la duda, ¿hace falta una segunda dosis? Y si hace falta, ¿cuándo? Bien, para esto está el estudio de fase 3 y para esto también se va a hacer el estudio que se llama fase 2B. Ninguno de estos estudios, ni el fase 2B ni el fase 3, están publicados. Sin embargo, el estudio de fase 3 empezó en agosto del 2020 y reclutó más de 40.000 personas en Pakistán, en Rusia, en Chile, en México. ¿Y qué hicieron? Reclutar 40.000 personas, utilizar la dosis baja y ver qué ocurre. Ya sabíamos que la vacuna era segura y ya sabíamos que generaba inmunidad. Ahora queríamos calcular la eficacia, es decir, ¿cuántos de esos pacientes vacunados van a contraer la enfermedad después? ¿Qué dijeron hasta ahora? Si bien los estudios no están publicados, se reveló lo siguiente según informes de prensa e incluso gente de la compañía. La eficacia de la fase 3 sería más o menos de un 65%. También los trascendidos dijeron, los trascendidos generalmente son gente de la empresa o del gobierno que da un poco de información antes de que salga el estudio en sí para que lo podamos revisar. Dicen que esta inmunidad iría en descenso con el pasar del tiempo y que sería, lo digo en condicional, probable necesitar una segunda dosis de refuerzo. ¿En quiénes? La respuesta estaba en el estudio de fase 2. Y por otro lado, en febrero, China autorizó para el uso en general de esta
febrero del 2021, ¿no es cierto?, de esta vacuna, que se está aplicando ya en varios países. La información de la que disponemos hasta el momento es esta. Pronto va a salir el análisis intermedio de la fase 3 y tendremos informaciones mucho más finas. Seguramente que pronto se va a definir también esto de segunda dosis sí versus segunda dosis no. Por ahora sabemos que a los 28 días, según trascendidos, la eficacia sería de un 65%. También respondimos cómo funciona la vacuna, si realmente es una o dos dosis, todavía no lo sabemos, y también hablamos de los aspectos llamativos, este tema de la inmunidad contra el adenovirus, etc. Si esta clase les resultó útil, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, déjenos sus comentarios y recomiéndennos de qué quieren que les hablemos. Nosotros los leemos y a partir de sus inquietudes hacemos nuestras clases. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo y espero la información les haya resultado muy útil. Hasta luego.